Quien les habla, Hanle Mata Mata, es un participante del curso virtual experto en inteligencia artificial que ofrece FACLA. Les presento un video referente a la inteligencia artificial. Análisis de los sesgos, la privacidad de los datos y la responsabilidad social de la IA en el quehacer diario de la educación. La inteligencia artificial IA ha estimulado muchas maneras de la vida diaria y la educación no es una excepción. La IA ha transformado el horizonte educativo, prometiendo oportunidades sin precedentes para individualizar el aprendizaje y perfeccionar los procesos educativos. La IA en la educación no es solo una herramienta para optimar la eficiencia, es una coyuntura para repensar y determinar los sistemas educativos para el siglo XXI, aseverando que los estudiantes asuman las habilidades y el conocimiento preciso para progresar en un mundo cada vez más inducido por la tecnología. No obstante, con esos progresos nacen preocupaciones significativas. En consecuencia, es decisivo promover los desafíos éticos y sociales que exterioriza la IA en este ámbito, especialmente en lo referente a los sesgos, la privacidad de los datos y la responsabilidad social. Este análisis examinará esos asuntos críticos y su impacto en el ámbito educativo. Sesgos de la IA en la educación. Los sesgos en la IA pueden brotar de varias fuentes, incluyendo los datos de entrenamiento de la IA, los algoritmos y las interacciones humanas. En el contexto educativo, los sesgos pueden manifestarse en sistemas de tutorías inteligentes, herramientas de evaluación automatizada y plataformas de aprendizaje adaptativa. Estos sesgos pueden perpetuar desigualdades existentes y afectar negativamente. Entonces, es decisivo afrontar los desafíos éticos y sociales que exterioriza la IA en educación, concretamente en lo referente a los sesgos, la privacidad de los datos y la responsabilidad social. A pesar de sus beneficios, la consumación de la IA en educación viene con desafíos que deben ser afrontados. Por ejemplo, si un sistema de IA se entrena perfectamente con datos de estudiantes de un grupo demográfico específico, puede no funcionar de forma equitativa para estudiantes de otros grupos. Esto puede llevar a recomendaciones de aprendizaje inapropiadas o evaluaciones sesgadas que no reflejan con precisión el potencial o el rendimiento de los estudiantes, o si la IA se utiliza para examinar ensayos y se entrena con ensayos que han sido calificados por humanos. Esta puede aprender y replicar los sesgos de los examinadores humanos. Similarmente, puede acontecer si se manipula para calificar exámenes o asignar tareas. Podría beneficiar a ciertos grupos de estudiantes sobre otros, fundamentándose en los datos de adiestramiento de la IA, circunstancia que pudiera conducir a la discriminación inadvertida de ciertos grupos de alumnos. Para atenuar estos sesgos, es decisivo implementar prácticas de recopilación de datos inclusivos y diversificados, como desarrollar algoritmos que sean transparentes y auditables. Asimismo, la participación activa de docentes y expertos en ética que puedan ayudar a identificar y corregir sesgos antes de que se implementen en entornos educativos. Privacidad de los datos en la educación.
La privacidad de los datos es otra preocupación importante en la aplicación de la IA en educación. Las plataformas educativas basadas en IA recopilan muchos datos personales y de comportamientos de los estudiantes, lo que plantea riesgos significativos si estos datos no se manejan con cuidado. Es indispensable salvaguardar esos datos para garantizar la privacidad de los educandos e impedir su uso ilícito. Los datos de los alumnos deben compilarse y almacenarse de forma segura y transparente con la aprobación manifiesta de los estudiantes y sus representantes. La información de los estudiantes solo debe emplearse para las finalidades específicas para las, para las cuales fueron recopiladas y no deben compartirse con terceros sin la aprobación apropiada. Se debe efectuar medidas de seguridad convenientes para resguardar los datos de los estudiantes contra el acceso no autorizado, la pérdida o el uso ilegal. La defensa de la privacidad de los educandos solicita un enfoque multifacético que incluya políticas de privacidad consistentes, medidas de seguridad sólidas y una gobernanza de datos efectivos. Las instituciones educativas deben ser transparentes sobre cómo se recopilan, almacenan y utilizan los datos de los estudiantes y deben obtener el consentimiento informado de los estudiantes y sus representantes. Además, es básico que los desarrolladores de la IA en educación cumplan con las regulaciones de privacidad de datos, como lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, GDPR, en Europa, y la Ley de Privacidad del Consumidor de California, CCPA, en Estados Unidos, para garantizar que los derechos de la privacidad de los estudiantes se respeten y protejan. Responsabilidad social de la IA en la educación. La responsabilidad social de la IA en la educación abarca la necesidad de que los sistemas de IA actúen de forma beneficiosa para la sociedad y no causen perjuicio. Esto incluye certificar que la IA se utilice para promover la equidad educativa y no para amplificar las desigualdades existentes. La IA posee el potencial y la responsabilidad social de optimizar la educación de diferentes formas para los estudiantes. Además, tiene la responsabilidad de realizarlo de modo imparcial y equitativo, no solo para aquellos con acceso a la tecnología. Esto significa que la IA debe utilizarse de forma tal que beneficien a los estudiantes, no solo a aquellos que tienen acceso a la última tecnología. En tal sentido, las instituciones educativas y las empresas de tecnología educativa deben ocuparse para comprimir la brecha digital y garantizar que los estudiantes tengan acceso a las herramientas de la IA. Las instituciones educativas y los desarrolladores de IA deben trabajar juntos para crear sistemas que sean juntos y accesibles para los estudiantes, independiente de su origen socioeconómico, género, raza o habilidades. Esto implica diseñar IA con un enfoque centrado en el ser humano, donde las consideraciones éticas y sociales guíen el desarrollo y la implementación de la tecnología. Además, la responsabilidad social implica educar a los estudiantes sobre la IA y sus implicaciones, preparándolos para ser ciudadanos informados y responsables en la sociedad cada vez más digitalizada. La alfabetización en IA debe ser parte integral del currículo educativo, proporcionando a los estudiantes las herramientas necesarias para comprender,
cuestionar y utilizar la IA de manera ética y efectiva. Para concluir, aseveramos que la inteligencia artificial tiene un gran potencial para transformar y mejorar la educación. No obstante, presenta desafíos éticos y sociales significativos. Es fundamental que los docentes, los responsables políticos y los desarrolladores de tecnología laboren juntos para garantizar que la IA se utilice de modo ético y efectivo en la educación. Es primordial la disminución de los sesgos en la IA, la protección de la privacidad de los datos y la promoción de la responsabilidad social de la IA. Con una orientación correcta, la IA puede ser una herramienta vigorosa para optimizar la educación y auxiliar a los estudiantes a conseguir su máximo potencial. Entonces, es necesario abordar estos desafíos para garantizar que la IA se manejen de modo justo, ético en educación. En función de lo antes planteado, es pertinente proponer algunas recomendaciones a los fines de abordar los sesgos de la IA, la privacidad de los datos y la responsabilidad social en educación, tales como capacitar los educadores y desarrolladores sobre los sesgos de la IA en educación, la protección de datos y responsabilidad social. Desarrollar directrices éticas para controlar los sesgos, establecer la privacidad de los datos y determinar responsabilidades sociales en el desarrollo y uso de la IA en educación. Y finalmente, fomentar investigaciones referentes al sesgo, el impacto de la responsabilidad social y la privacidad de los datos de la IA en educación. Muchas gracias.